Hola, ¿cómo están, amigos de Viendonet? Estamos el día de hoy con un nuevo tema donde nos galardona un invitado de lujo, que es el doctor Francisco Javier Sáenz Marín. Él es presidente de la Sociedad presidente de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello. Y el día de hoy vamos a platicar sobre soluciones salinas y rinosinusitis en pacientes principalmente con alergia. Amigos de Viendonet, estamos en Immunopower. Doctor, bienvenido. Isabel, muchísimas gracias por la invitación y yo feliz de estar con tu público y con toda tu audiencia. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a platicar un poquito porque sabemos que la rinitis alérgica, que son los temas que normalmente dictan este programa, una de las complicaciones más comunes es la rinosinusitis. ¿Qué nos puedes decir en cuanto a la frecuencia y en cuanto a la relación que tiene con esta enfermedad? Claro. Bueno, primero vamos a partir del hecho de que cuando estamos hablando de un problema de rinosinusitis, es un proceso inflamatorio dentro de la cavidad nasal y su extensión hacia los espacios paranasales, que son huecos que se forman dentro de los huesos de la cara. No se ven a la exploración física, sin embargo, con los síntomas y con los estudios que en ocasiones les pedimos a los pacientes, podemos determinar este diagnóstico. En el caso particular de la alergia, pues es un proceso inflamatorio que justo como tú acabas de decir, pues en esta temporada predomina por el cambio de estación, por los niveles de contaminación. Justo, hoy coincidentalmente tenemos una contingencia en la Ciudad de México por las altas concentraciones de ozono, que también eso irrita la vía respiratoria. Finalmente, todo este tipo de situaciones, lo que van a suceder es que se van a inflamar o se van a hinchar, por llamarlo de alguna manera, las cavidades internas, tanto de la nariz como de las fosas nasales, y va a haber una hiperproducción de moco, de secreción. Y ese moco estancado es lo que genera la rinosinusitis. Ahora, ¿este moco se puede o no infectar? Eso es otro detalle muy importante, porque la gente asocia el concepto de sinusitis a una infección. Y una sinusitis puede ser generada efectivamente por un proceso infeccioso, por un proceso alérgico o por un problema anatómico como una desviación de tabique o una hipertrofia de córnea. Esto es muy importante porque la mayoría de las personas creen que si no le das un antibiótico a una rinosinusitis, pues no va a salir del cuadro, y pues en muy pocos casos, o el porcentaje en cuanto a la infección en rinosinusitis es menor. Claro. O sea, la mayoría de las veces solo es inflamación. Es solo viral, o puede ser viral o solamente proceso inflamatorio. Exactamente, que puede ser infeccioso, pero no de tipo bacteriano, sino viral. Y en estos casos tampoco se utilizan antibióticos, que es algo importante porque está de moda. Todos los pacientes creen que si no le diste un antibiótico, pues ya no te van a curar nunca y va a persistir el cuadro. Estos cuadros, por supuesto que tienen cierta sintomatología que el paciente debe identificar para sospecharlo. ¿Cómo cuál es esa sintomatología? Bueno, particularmente en el caso de la rinosinusitis por alergia, los síntomas que habitualmente el paciente refiere, en ocasiones puede ser salida de secreción de un moco, que no necesariamente tiene que ser hialino, puede ser blanco o puede ser amarillo, pero sobre todo se caracteriza por ser un moco de tipo espeso. O sea, parece como una gelatina un engrudo que difícilmente el paciente puede eliminar, o además puede referir que siente la secreción que está pasando hacia atrás. Nosotros en medicina a eso le llamamos goteo postnasal, y es la sensación de tener una flema pegada constantemente entre la nariz y la garganta que no pueden eliminar. Ese sería como el primer. Eso es bien común después de influenza, después de COVID, después de cuadros virales. Donde hay un proceso inflamatorio nada más. Agudos, ¿no? Y crónicos también puede ser, ¿verdad? Pero es bien frecuente. También, ¿no? Entonces el primero es esta salida de secreción, ya sea por adelante o por atrás, pero sobre todo de ese moco súper espeso. En segundo lugar, el paciente tiene congestión en la nariz, o sea, no puede respirar. Desafortunadamente, luego a veces acuden a productos que hay en la farmacia de venta libre y que son descongestivos, que pueden ser muy rápido, pero que afectan el funcionamiento posterior o de los días subsiguientes de estarlo utilizando en la nariz, y entonces ese moco se hace todavía más espeso, pero además la congestión ya no se quita, está todo el tiempo ahí presente.
En tercer lugar, si el paciente no puede respirar bien, pues tampoco puede oler bien. Entonces el paciente se refiere con un síntoma que se llama hiposmia o anosmia, que es decir, la falta de sensación de poder percibir las partículas de aroma que pueden ser pues agradables, o incluso estar el paciente en contacto con algo que ya está en estado de descomposición y ni siquiera poderlo detectar. Cuando el grado de inflamación es muy importante y hay mucho moco atorado dentro de las cavidades nasales, el paciente puede referir dolor en la cara o dolor en la cabeza. Considerando que los senos paranasales están alrededor de la nariz, pues el paciente puede tener dolor en la frente, puede tener dolor como en medio de los ojos, o incluso dolor en todos los dientes de la encía superior o de la arcada dentaria superior, porque aquí tenemos un seno que es el más grande, que es el seno maxilar, y cuando se inflama hay pacientes que se quejan de dolor en los dientes. Digamos que serían como los síntomas generales de una rinosinusitis por alergia. Ahora, aquí hay un detalle muy importante. Si se fijan, yo no mencioné fiebre. Estos cuadros no presentan fiebre y eso hace también que el paciente piense que es una gripa que se le va a quitar y no acude con el médico. Pero normalmente el paciente no tiene por qué estar tapado, ni tiene que tener esta sensación de secreción, ni tampoco de no oler bien. Exactamente, y bueno, dentro de las conductas que en la actualidad se manejan es limpiar la nariz. Es correcto. Una de las formas más sencillas de eliminar un moco viscoso, un moco espeso que no queremos que se infecte estando ahí o queremos que drene con facilidad es limpiar la nariz. Sin embargo, bueno, esto se ha convertido en un problema porque existen una gama de productos en el mercado que por el nombre simplemente la gente cree que con eso vas a solucionar el problema y que no lo saben usar, que eso es lo más importante. La mayoría de la gente pone una solución salina que se vende en spray, que entra y sale constantemente del mismo hueco y que no limpia realmente nada. Y en el momento que perciben que entra un poquito, se asustan porque creen que se están ahogando o que sus niños se pueden ahogar, que es algo que los mamás me dicen, no, pero es que no le puedo poner eso a mi niño, se me va a ahogar, que es lo más frecuente que vemos. Obviamente ese es un punto en contra para nosotros porque hay mucho desconocimiento y mucho temor al uso. Sin embargo, bueno, ya ahora sabemos que son muy sencillos de usar y que existe una gama de técnicas y de formas en las que podemos usarlas. ¿Nos puede platicar un poquito primero de las técnicas y después de las soluciones que se ponen? Sí, porque es muy interesante, bueno, las dos cosas. Vamos a hablar más adelante de los tipos de solución, pero bueno, hay varias técnicas dependiendo de los dispositivos que tengamos, ¿no? En general se acostumbra o se aconseja, ahorita vamos a hablar también de los dispositivos que son los aparatos con los cuales hacemos los lavados, que el paciente incline la cabeza un poco hacia abajo para facilitar el paso y la circulación de todas estas aguas o estas soluciones, porque tienen una clasificación especial, y que puedan pasar por todos los espacios de la nariz que forman como una especie de laberinto. Y justo también lo que se comentaba, hay pacientes que piensan que, por ejemplo, tienen que echar la cabeza para atrás. Realmente ahí sí se pueden ahogar porque el flujo del agua no corre como debe de ser, digamos, de manera ideal. Entonces, la situación es tratar de inclinar la cabeza un poquito, unos 30 grados, generalmente pues estar cerca del lavabo para que eso pueda escurrir cuando se utilizan botellas de irrigación. Y en el caso de los sprays, que generalmente no presentan tanto goteo, pues simplemente que el paciente agache un poquito la cabeza. Algunos sugieren que la ladeen discretamente, pero con que agachen un poco la cabeza es suficiente. En el caso de los niños más pequeños, digamos un bebé o un niño de 1 año, 2 años, se sugiere pues tener al paciente ya sea en 45 grados o bien una vez aplicada la irrigación, acostarlo de lado para que esos líquidos puedan fluir de forma adecuada. Sí, esto es muy importante. En el caso de los bebés, siempre tenerlos en una posición que pueda drenar la solución, porque ellos no pueden estar aclarando que se sienten bien o que se sienten mal. Exactamente, y además un tema también, y bueno, a lo mejor lo tomamos más adelante, que es un tema de controversia. Si bien hay pacientes que tienen miedo a usar las aguas o las irrigaciones o los lavados nasales, tenemos el otro extremo, que hay mamás muy osadas y abusan. ¿Y esto por qué se los comento? Anatómicamente, en el niño,
hay una estructura que se llama trompa de Eustaquio, que conecta la nariz con el oído. En un adulto, esa trompa de Eustaquio tiene una, vamos a llamarlo una disposición o una posición de 45 grados. Es decir, tenemos la nariz y esa trompa está a 45 grados y está el oído arriba. En el caso de los niños, está a 0 grados. Es decir, la altura del oído está a la misma altura de la nariz. Y en ocasiones hay algunas botellas, frascos de irrigación, que si no toman en consideración esta situación, pueden llevar el agua que tiene en la nariz y contaminar el oído. Nos ha tocado ver pacientes que tienen, niños sobre todo, que vienen con el oído perforado por la presión con la que hicieron el lavado, y como prácticamente la entrada es directa, no hay nada que lo detenga, pueden complicar a su pequeño con un problema de otitis media o peor aún con una perforación. Entonces, sí son buenas las irrigaciones, pero preferentemente hay que acudir con el pediatra o con el médico de primer contacto, o en este caso con el otorrino o el alergólogo, para que les indique qué tipo de dispositivo es el ideal. No es el mismo para todos los pacientes. Esto es muy importante, doctor. Acabo de ver un paciente que no tenía un irrigador, creyó que su bebé tenía pues muy tapada la nariz y utilizó una botella de una bebida energética, le puso el agua y así y la presión era muy alta, el niño tenía dolor del oído. Claro. Por supuesto, entonces esto ha creado que se diseñen diferentes dispositivos para diferentes presiones, claro, que vamos a usar de acuerdo a la severidad y a la edad de cada paciente. Por ejemplo, cuéntenos, ¿cuáles hay, doctor? Por ejemplo, depende mucho de lo que vamos a manejar, o bueno, de lo que queremos mejorar, y de la edad y características del paciente. En general, las irrigaciones lo que quieren hacer o lo que queremos hacer es lavar esa nariz para quitar, pues, por ejemplo, el polen, polvo. Ese es el objetivo del lavado. O sea, tener esa nariz limpia para que esas sustancias no estén en contacto con la mucosa, es decir, con el interior de la cavidad nasal o paranasal, y no generen ese proceso inflamatorio. En el caso, por ejemplo, de los niños más pequeños, vamos a empezar desde ahí. Hay en el mercado, por ejemplo, gotas. Incluso hay unos dispositivos, hay algunas marcas que vienen con un vial que es para una sola dosis. O bien pueden utilizarse jeringas, una jeringa de 5 o 10 centímetros. Hay ahora algunas boquillas especiales que ustedes pueden conseguir, sobre todo en internet, todavía no se venden en las farmacias, que este pequeño dispositivo ustedes lo adaptan a la jeringa y con una presión suave pueden ustedes lavar esa nariz. No necesitan altos volúmenes, ni tampoco, perdón por la expresión, un tehuacanazo, porque pueden lastimar a ese niño pequeño, ¿no? Entonces, con una presión suave, generalmente el niño de 1 o 2 años que ya puede estar sentado y sostener la cabeza, bueno, van a colocar en una fosa nasal, en la jeringa, van a aplicar con una presión suave y el agua generalmente va a circular hacia el otro lado. Hacia atrás la nariz está conectada y por ahí circula, ¿no? Exactamente. Y este dispositivo que se pone en la punta exclusivamente es para que el aire no se fugue, es correcto, que haga presión negativa. Es correcto. Y pueda fluir el aire de cualquier otra manera. Ustedes ponen el agua y sale por el mismo lugar. Entonces sí es importante buscar las boquillas, porque he visto muchos pacientes que con la jeringa directa la tratan de embonar en la nariz del bebé. Le pueden lastimar al niño. Aparte que tiene un piquito, entonces ese piquito puede lastimar por dentro y la presión no hacer correcta fuerza para poder salir del otro lado. Es correcto. He visto muchos bebés, porque en la consulta tengo muchos bebés que les hacen los lavados, ni siquiera se inmutan, o sea, no es nada doloroso ni es nada agresivo a lo que normalmente piensa la mayoría que puede ser fuerte. Es correcto, nada más tener este cuidado, sobre todo con la posición, por esta cuestión. Exacto, la posición hacia adelante, el bebé siempre como si estuviera tratando de que escurriera en el lavabo. Es correcto. Y un poco de lado poner la solución. En un bebé, depende de la edad, pero un bebé menor a 20 kilos, un niño menor a 20 kilos, no se recomiendan más de 30 mililitros. Correcto. Incluso con una jeringa de 10, 10 de cada lado es suficiente. Eso también nos preguntan mucho. ¿Es necesario que yo ponga de un lado y luego del otro? ¿O con que salga de un lado ya limpio los dos? Lo ideal es que sea de los dos lados. ¿Por qué? Pues bueno, si el paciente tiene secreción atorada de un lado, puede ser que con lavado de un solo, pues sí van a limpiar muy bien esa cavidad, pero del otro lado, pues no se limpia al 100%. Lo ideal es hacerlo en los dos lados. Además, porque el objetivo en el día de hoy que estamos platicando no solamente es limpiar la nariz, sino evitar una complicación que es la rinosinusitis. Y con esta técnica de los dos lados es posible evitar
que se acumule moco en alguna de las zonas. Por eso se pone de los dos lados normalmente. Y recuerda además que en este caso el paciente que tiene alergia, la alergia la tiene de los dos lados de las fosas nasales y la inflamación es igual. Entonces sí, la recomendación es hacerlo de los dos lados. Normalmente el paciente que se pone de un lado y se suena, ya sale limpio. La segunda vez ya el agua casi siempre fluye con mucha facilidad. ¿No? Pero bueno, el objetivo es que quede bastante limpio. Correcto. Y eso lo hacemos sobre todo en los niños pequeños que no saben sonarse la nariz. Por eso hacemos esta irrigación. En el caso de los niños un poquito más grandes que ya saben sonarse la nariz o de un adulto, podemos utilizar estos dispositivos, que son unos sprays. Mira, ahí está. Estos, por ejemplo, vienen con esta boquilla especial que viene determinada ya para el tamaño de la fosa nasal y son muy prácticos porque lo único que hay que hacer es agitarlos y con una presión suave, no sé si se ve aquí en la cámara, voy a presionarlo y miren, es como una aspersión muy suave lo que va a salir del spray. Habíamos dicho al principio de la plática que, bueno, el objetivo de las irrigaciones nasales es evacuar ese moco cuando es muy espeso. Miren, fíjense, por ejemplo, ahí que bonito sale. Y es muy suave, o sea, no crean que va a salir así el chorro de agua y que los va a lastimar. A diferencia de otros productos que sí sale un chorro que lastima incluso. De hecho, hay muchas marcas, justo como usted comentaba, que ya tienen muchos años en el mercado, pero que sí tienen todavía este efecto que es muy fuerte, o sea, la presión puede llegar a lastimar, pero ahora estos nuevos dispositivos tienen un sistema de aspersión, vamos a llamarlo de esa manera, que cuando sale el flujo, bueno, ustedes ven que sale nada más el chorro, pero en la nariz generalmente tiene eso, un flujo, una rotación para que toda la mucosa se impregne y con eso el moco se haga mucho más aguado, mucho más delgado y que el paciente pueda eliminarlo de una forma mucho más sencilla. Eso hablando, por ejemplo, de una rinosinusitis aguda o de un paciente que, por ejemplo, está expuesto, por ejemplo, hoy que hay mucha contaminación, pues llegan a su casa, se aplican su spray, generalmente 2 o 3 disparos en cada fosa nasal, 3 veces al día es suficiente. Yo sobre todo les insisto mucho a los pacientes que antes de acostarse es, digamos, el lavado de rigor. ¿Por qué? Porque si ellos se acuestan con todo lo que respiraron durante el día, en la noche todo eso que aspiraron va a ser de las suyas, es decir, va a inflamar la nariz, va a producir mucho moco, entonces el paciente durante la noche se tapa la nariz, se levanta con la garganta seca o le arde, entonces el lavado o la irrigación de la noche es el más importante. Ahora, hay pacientes que tienen este problema crónico y que sufren de una sinusitis crónica. Esta sinusitis crónica puede ser también generada por alergia y ahora en las guías internacionales los lavados nasales son, digamos, uno de los pilares del tratamiento. En estos casos donde el paciente verdaderamente el moco es súper espeso, ahí sí podemos utilizar estas botellas de irrigación, que realmente es la indicación de estas botellas, no son para toda la sinusitis. Con un caso de una sinusitis aguda o intermitente que nada más es por contaminación, con un spray es suficiente. Pero generalmente estos pacientes que tienen sinusitis crónica sí requieren de un volumen un poco mayor de agua para que ese moco verdaderamente se haga un poco más fluido y pueda salir. Este tipo de dispositivos generalmente vienen con una marca que hay que llenarlo con agua hervida. Aquí es otro detalle importante, es agua hervida, limpia, agua de garrafón o agua de filtro purificada. No es agua de la llave, o sea, está demostrado que el llenarlo con agua de la llave es un factor para que ese paciente, si no está infectado, se infecte. Se puede infectar, además la cantidad de carbonatos y de sales que tiene el agua de la llave es distinto. Es correcto. Generalmente estas botellas, algunas marcas vienen con unos sobrecitos. Estos sobrecitos, aquí por ejemplo tiene la doctora Isabel, aquí tenemos uno, ya viene con una concentración específica para esta cantidad de agua, que más o menos son como 240, 250 mililitros. Hay que tener cuidado porque estas botellas tienen un orificio, entonces a la hora de colocar el polvo, pues bueno, hay que nada más diluirlo de esta manera o tapar el orificio y poderlo mezclar así. Ahora, estas botellas, igual hablábamos nuevamente de la técnica, hay que acercarse al lavabo. Entonces tengo el micrófono. Sí, perdón. Hay que hacer coincidir el orificio de la botella con el orificio de la fosa nasal. Generalmente lo que vamos a hacer es aplicar con una presión suave pero constante el volumen
que hay dentro de la botella. Generalmente el agua va a entrar por la nariz y va a salir por el otro lado. No es un tehuacanazo tampoco, es decir, no es una compresión fuerte, ni tampoco sirve hacerlo de a poquito. O sea, yo sé que al principio da mucho miedo, pero hay que hacerlo con una presión suave y generalmente con una compresión se va a vaciar medio frasco. Bueno, el otro medio frasco es para la otra fosa nasal. Y esto se sugiere hacerlo por lo menos 2 veces al día. Aquí sí es muy importante que el paciente mantenga este grado de inclinación, porque como es un volumen importante, para que pueda fluir perfectamente ese moco. Incluso en los niños un poco más grandes, por ejemplo de 4 o 5 años, si es mucho moco, pueden repetir la maniobra nuevamente. Pero nuevamente mucho cuidado, sobre todo con los niños más pequeños, porque la fuerza del disparo, la fuerza de la compresión puede llegar directamente al oído y aquí pueden pasar muchas cosas. Hay algunas personas que mencionan que uno puede llevar las bacterias que hay dentro de la nariz al oído, que es una cavidad estéril, y que ese oído se infecte, o incluso con la misma presión lastimar lastimar el oído, ¿no? Hay unos dispositivos ahora diseñados con menos volumen y un hoyito más pequeño para los niños más chicos, claro, que son entre 5 y más, un poquito más de masa. Este es para el adulto y este pues es para el niño. Lo mismo pasa con los dispositivos de gravedad. Es correcto. Estos, bueno, tienen muchos nombres. En algunos los pueden encontrar como rhinosinos, es decir, un dispositivo para limpiar la nariz y las zonas paranasales, y guardan más o menos la misma intención, ¿no? En este caso llenamos nuestra solución. Ahorita vamos a hablar sobre las soluciones, que también es muy importante porque no es lo mismo lavarse con agua simple, con agua de sal o con agua muy salina. O esa es otra, también la concentración de sal. Se le puede agregar también bicarbonato, que es lo ideal. Y además en el mercado hay otros productos que vienen adicionados con cosas distintas. Pero bueno, para no perder el hilo, generalmente esto en la misma posición que utilizamos las botellas de irrigación, llenamos nuestra botella. Esta botella tiene cierto grado de compresión, o si aquí exactamente tiene este dispositivo para que genere presión. Y hay que colocarlo en la fosa nasal y hacer la compresión para que igualmente el agua pueda fluir, ¿no? Sí, estos dispositivos son bastante modernos y tienen 2 funciones. La función de salida de gravedad, o sea, uno aprieta y se empieza a salir el agua sin mover nada. Sin embargo, cuando esto no es suficiente y el agua se sale por el mismo lado, entonces se hace la compresión. Y tiene una parte suave precisamente para la compresión. Claro. Estos no hay muchos en el mercado, estos se tienen que comprar en línea, en internet. Y estos son sobre todo muy buenos, por lo que acaba de comentar la doctora. Cuando uno, bueno, para este caso tiene que tener la botella un poco más arriba para generar presión y que esa presión pueda circular en la nariz. Este tipo de dispositivos también son muy buenos para pacientes con sinusitis crónica, donde estamos buscando altos volúmenes pero bajas presiones. Exactamente. Que no lastimen. Eso es una de las utilidades de esta clase de dispositivos. Sin embargo, todos y cada uno de los que ustedes acaban de ver, los sprays con nieblas así muy, muy sutiles, los irrigadores de baja presión o de un poquito mayor presión, como estos, o estos irrigadores que son de presiones bajas, pero de gravedad, les llaman de gravedad, son útiles para evitar que se acumule el moco y que pueda el paciente tener una complicación como la rinosinusitis. Claro. En estos casos, que el paciente tiene un dato de rinosinusitis y que esto fue indicado por el médico, debe mantenerse el tratamiento hasta que su médico se lo mencione. No darle de más, claro, ni darle de menos, ¿sí? Ese temor ya vimos que es infundado. El paciente lo puede usar en forma constante mientras el médico se lo indique, pero cuando el médico le diga que ya es suficiente, pues debería ser suficiente, porque mucha gente lo mete al baño, lo está usando en todos lados en forma regular y tampoco es lo ideal. Para estos casos, cuando el paciente ya fue tratado, tiene que acudir a un especialista, y para eso tenemos especialistas en este tipo de padecimientos, que si el paciente es con datos de alergia, pueden ir con un alergólogo, y si no, con un otorrino. El tiempo se nos va como agua en este tipo de programas. Es muy divertido platicar sobre un tema que manejamos todos los días y que los pacientes tienen muchas dudas en este sentido, y para eso tenemos a un experto, el doctor Francisco Javier Sainz Marín. Doctor, por favor, díganos dónde lo puede ubicar los pacientes. Bueno, en la Ciudad de México estamos en el Hospital Ángeles Metropolitano, que está aquí en la Colonia Roma, en la calle de Tlacotalpan 59.
Los números telefónicos son el 55 52 65 1800, extensión 5700, o hay un teléfono directo que es el 55 19 98 7805. Para las personas que nos digan que nos vieron en tu programa, les haremos el 50% de descuento en la valoración inicial y pues en la revisión, por supuesto, del problema que en un momento dado nosotros podamos ayudarlos. Nos pueden seguir también en redes sociales. En Instagram estoy como @Dr. Sainz Marín y en Facebook como de Dr. Francisco Javier Sainz Marín, servidor y amigo de todos ustedes. Doctor, le agradecemos muchísimo estar aquí y muchas gracias. Es una promoción extraordinaria que ahora los pacientes tienen que aprovechar, claro, ese descuento. Yo soy la doctora Isabel Rojo, estoy aquí en Immunopower, como siempre contigo, a tu disposición y en redes sociales en Immunopower. Muchísimas gracias por estar conectados y muchas gracias nuevamente por estar aquí, doctor. Gracias a ustedes.